Conversaciones en curso. ¿Qué significa ser verdaderamente útil? Con Jon Mundy y Jack Rome. Dos voces que se alzan juntas hacen un llamamiento al corazón de todos para que se hagan de un solo latir. Y en ese latir se proclama la unidad del amor y se le da la bienvenida. Hola, soy Jack con la Fundación para la Paz Interior y les doy la bienvenida a Conversaciones en Curso, un encuentro al estilo de una charla junto a la chimenea dedicado a la escucha, la reflexión y el diálogo vivencial en torno a las enseñanzas de un curso de milagros. Hoy me complace enormemente contar con la presencia del Dr. Jon Mundy. Jon conoció el curso en 1975 gracias a su autora Helen Schucman y pasó años estudiando directamente con ella. A lo largo de las décadas se ha convertido en un profesor muy respetado, comparte el mensaje del curso a través de la enseñanza, la escritura y la práctica diaria. En esta conversación exploraremos lo que significa ser realmente útil, no como algo que describimos, descubrimos o realizamos, sino como algo que se desarrolla a través de la disposición a escuchar. Además, Jon comparte reflexiones de los inicios del curso, así como ideas fruto de muchos años de vivir con sus enseñanzas. Este diálogo es sencillo y a mi parecer profundamente conmovedor. Nos invita a hacer una pausa, a escuchar con mayor atención y a considerar la posibilidad de que la utilidad tenga menos que ver con lo que hacemos y más con lo que permitimos. Así que comencemos y permitamos que esta conversación nos encuentre donde quiera que estemos. Hola John, estoy tan feliz de tenerte aquí con nosotros. La primera conversación en curso de la cual yo soy anfitrión. Gracias por estar aquí. Sí, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, dice John. Cuando Selena me dijo, Jack, mira, esta va a ser tu primera oportunidad de hacer esto, yo dije, ok, súper bien, ya sé exactamente con quién quiero hacer la primera conversación. Sé que quiero que sea John, así que tú viniste a mi mente y aprecio mucho tenerte aquí teniendo esta conversación con nosotros. Antes de que entremos a la conversación, va a durar un poco más de una hora. Hay algo que hacemos tradicionalmente en la fundación. Abrimos con un corto pasaje del curso del capítulo 2 y lo voy a leer en voz alta para nosotros ahora. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Amén. Hola John. Bueno, de nuevo gracias por unirte a nosotros. Yo hablé contigo un poco a lo largo de la celebración de los 50 años y hemos hablado varias veces fuera de estos eventos. No es ningún secreto que estabas muy cercano a los fundadores, has tenido un impacto grandísimo como maestro del curso por más de 50 años. Y me encantaría comenzar con la primera vez cuando te encontraste por primera vez con el curso. Si te acuerdas, ¿qué fue lo que reconociste inmediatamente? Y si hubo algo que resististe, si hubo algo. Dice yo, no sé si yo resistí alguna cosa, pero no comencé a hacerlo tan rápidamente porque en ese tiempo estaba muy ocupado. Estaba trabajando como un estudiante doctoral, era maestro en la universidad y tenía una iglesia en Brooklyn. Entonces, cuando Helen me dio el manuscrito el panfleto de psicoterapia, yo me acuerdo que lo llevé a mi casa y lo puse encima de un montón de otras cosas que tenía en mi escritorio. Y eso significa que no comencé a leerlo inmediatamente. Yo fui muy lento al principio, pero tuve a Ken para acudir a él. Ken y yo nos reuníamos y eso me llevó a un entendimiento más profundo del curso. Y Helen y yo teníamos una relación. Eso fue muy importante.
Entonces dice Jack, la falta de resistencia, ¿tú crees que ya, dado las experiencias anteriores con otras espiritualidades, ya estabas como iniciado en ese camino? Sí, lo que yo había estudiado tenía mucho en común con lo que yo estaba estudiando acerca del misticismo y el esoterismo. Yo me tomó 6 años estudiarlo y luego comencé a indagar más sobre el misticismo. Mi disertación era acerca de qué es el misticismo. Yo tengo un libro escrito acerca de eso y es más para el individuo ordinario o la persona del común. Pero te voy a contar, para empezar, cómo conocí a Helen y a Bill. Yo los conocí en abril de 1973 en una conferencia que estaba de una organización que se llamaba Fronteras Espirituales. Yo estaba en Nueva York y era el presidente de esta asociación y me convertí en presidente, ni siquiera por accidente, sino por la muerte del presidente anterior. Yo me apunté y dije, ok, voy a ser vicepresidente, pero nunca me imaginé que el presidente se iba a morir y luego me iba a tocar a mí tomar ese rol. Entonces esta organización ya no existe más y si existe es muy pequeña, pero eran los encargados de esta conferencia y me invitaron a Chicago a hablar y el orador principal era Hughlin Casey, el hijo de Edgar Casey, y ellos habían acabado de publicar este libro que se llama Aprender a Morir. Entonces yo iba a dar una charla y Helen y Bill vinieron a la charla que me tocaba dar a mí. Yo no sabía quién estaba ahí. Yo era este niño de 20 años que tenía un PhD y estaba muy orgulloso y tenía como esta actitud de que sabía todo. Y bueno, era divertido. Y de cierta manera sabía muchas cosas, estaba explorando más y más el, todo el elemento misticismo y de qué se trataba. Entonces ellos vinieron a mi charla. Yo no los conocía, yo no sabía quién estaba sentado ahí. Tengo una foto de las personas que estaban ahí y no puedes ver quiénes están ahí. Helen y Bill están en la parte de atrás. Entonces los conocimos al final de la charla y Bill en ese momento me dijo que Helen había escrito un libro inspirador. No sé si dijeron un curso de milagros en ese momento, no me acuerdo, pero de hecho me acuerdo que yo vi a Helen y yo dije, ay, esta señora viejita, qué lindo que haya escrito un libro de inspiración. Y Helen era pequeñita, tenía gafas, yo no hablé mucho con ella en ese momento que estaba ahí. Y eso fue en 1973. En 1974 yo escribí una carta que se publicó en la entrevista de parapsicología que yo estaba interesado, decía en esa carta, con personas que estuviesen estudiando la espiritualidad y la psicología o la psiquiatría y en donde se encontraban esos dos caminos. Entonces Bill me escribió y habló con Helen y le dijo, mira, yo creo que esto es una oportunidad para que tú le cuentes a John acerca del curso. Y Helen me llamó en el 75, en abril del 75, y me dijo, tengo algo para ti. Yo no sabía ya de qué estaba hablando. Y así que me invitó al apartamento de Ken Wapnick. Era como el siguiente domingo. Y cuando llegué ahí, Bill, Helen, Ken estaba ahí y un padre, Benedict Rochelle. Y Helen se sentó en la cama de Ken y me contó acerca del curso y cómo había llegado a existir, cómo había afectado a las personas en la habitación. Ken añadió algo, Bill también, y el sacerdote no dijo absolutamente nada. Él solamente estaba observando cómo presentaban el curso a una persona que no tenía ni idea. Y Helen me dio una copia del manuscrito del panfleto de psicoterapia. No me dio la primera parte, sino solo eso. Y quisiera decir algo acerca del apartamento de Ken. Era
un apartamento pequeñito, como de un soltero, y me acuerdo que fui al baño y solamente había una toalla y un cepillo de dientes. Él se estaba listando para irse a vivir a Israel, a un monasterio, y luego recibió el curso y bueno, eso cambió toda su vida. Pero de todas maneras, y había otra cosa que casi nunca cuento acerca de este encuentro. Había algo directamente enfrente de donde Helen estaba sentada. Había una mesa, era como un altar en donde ellos ponían velas y cosas así. Había una Biblia y arriba había esta cosa como monolítica que Ken había hecho. Era como una puerta, como la puerta de un closet, y lo había pintado negro. Y arriba tenía la parte Elohim en oro, en dorado. Y arriba había una estrella. Y me pregunto dónde habrá quedado eso al día de hoy. Eso debe existir en algún lugar. Pero bueno, eso era algo inusual tener en tu sala. Ni siquiera era una sala, era una habitación. Estaba todo en un solo espacio, la cama, la cocina, todo. Entonces, bueno, esa noche me fui a mi casa y pensé que lo más importante que me había pasado en toda mi vida me acaba de pasar en ese momento conociéndolos a ellos. Y luego hicimos arreglos de que Ken y yo íbamos a seguir encontrándonos y nos comenzamos a encontrar cada semana. Yo estaba viviendo en el Teológico General en el oeste de Manhattan, y Ken y Helen estaban en el este y estaba así como sobre la misma línea geográfica. Y así fue como se me introdujo al curso. Helen también me dijo sí, que si yo quería hablar con ella más, que lo podía hacer, y me dio su teléfono. Y me dijo, si quieres hablar más, lo podemos hacer. Y hay una historia que la he contado varias veces, pero creo que la voy a contar otra vez. Algo ocurrió que me trajo de regreso a ella casi de inmediato. Yo había tenido un par de citas con esta mujer y yo no la llamé de regreso, y ella se le dio mucha rabia y comenzó a llamar a las 2 de la mañana solamente para despertarme. Entonces yo desconectaba el teléfono antes de acostarme. Y ella luego vino al seminario, y cuando el guarda le dijo que yo no estaba, ella tomó una taza de café caliente y se la tiró en la cara. Y eso no fue bueno. Ella salió corriendo del edificio y por la calle. Nadie la alcanzó, pero fue un momento muy dramático. Yo no lo vi, pero entendí lo que había pasado. Y luego, un poco después, yo estaba saliendo con otra chica, con la cual salí por 10 años. Y ella y yo estábamos saliendo de la puerta, y esta otra mujer estaba esperando en el pasillo y atacó, su nombre era Judy, atacó a Judy físicamente, y eso era muy dramático. Entonces yo pude como sostenerla y agarrarla, y ella era pequeñita, y le tiré mis llaves a Judy, y Judy salió del edificio y se encerró en mi auto. Y todo estaba bien físicamente, nada ocurrió, nadie lo hirieron, pero fue algo muy dramático hacer algo así. Las personas estaban diciendo que yo tenía que buscar una orden de restricción en contra de ella, pero Helen me dijo, llámame. Entonces yo la llamé y le dije, necesito ayuda. Y me dijo, ven a verme. Y yo siempre la veía en el apartamento de Ken. Entonces fui y la vi, y era interesante. Ella estaba aquí a mi lado y yo estaba al lado. Ella me podía tocar, y cuando ella quería enfatizar algo, ella tocaba mi rodilla. Y yo he contado esta historia de lo que pasó. Ella me tocó la rodilla y me dijo, mira, la próxima vez que ella te llame, tú responde el teléfono, habla con ella, esta mujer necesita tu ayuda. ¿Sí? Sí, ok, está bien, necesita tu ayuda, ok, está bien. Y esa noche pasó lo mismo, dejé el teléfono conectado, ella llamó y hablamos. Desde el momento en que el teléfono timbró hasta que el sol casi salía, y lo discutimos, lo arreglamos.
El perdón funciona. ¿Qué más quieres? No se iba a desaparecer, pero somos amigos hasta el día de hoy. Ella me llama todos los días, todos los años en mi cumpleaños. Yo la llamo para el cumpleaños de ella porque sé que ella apreciaría que yo haga eso. Y tenemos una relación bonita, no es nada más que más allá de ser amigos, eso es todo. Y ese fue el comienzo de mis charlas con Helen. Y no había ninguna psicoterapia en nuestras reuniones. Helen me decía simplemente lo que ella quería que yo hiciera. Eso es lo que debes hacer. Y ya. Y yo lo hacía. Y siempre era la respuesta correcta. Nunca hubo un momento en donde lo que ella me había dicho no fuese la respuesta correcta. Y luego Ken se convirtió no solamente un buen amigo, sino que yo comencé a organizar reuniones para que él viniese a enseñar en Nueva York y me mudé a una iglesia a las afueras de Nueva York y yo lo traía para que él hablase en mi iglesia para la Pascua del 79. Él vino el Viernes Santo del 79 y otras veces eh, yo en el 77 me había mudado a Westchester, las afueras de Nueva York, y yo siempre había querido tener un lugar en donde las personas pudiesen venir a seminarios. Y encontré un lugar que se prestaba mucho para eso porque estaba como a 500 pies lejos de la carretera, tenía mucho espacio para parquear. Y yo hacía eso con Ken algunas veces al año. A veces el día del memorial son festivos acá en Estados Unidos y se suponía que yo no podía hacer eso por los reglamentos de la ciudad y no voy a contar esa historia, o bueno, sí la voy a contar brevemente. Lo que ocurrió es que yo compré ese lugar pensando que yo podía hacer seminarios y talleres ahí. Y yo estoy en Upper Snobsville, este es un lugar al norte de Nueva York. Yo soy de una granja en Missouri. Allá no hay reglamentos de acerca de la ciudad, tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces puse un aviso afuera. Mandé a hacer un aviso que era como de 3 pies por 2 pies o 4 pies por 4 pies, no me acuerdo. Y el punto fue que era demasiado grande y violaba las reglas de las zonas. Y no podía hacer nada comercial, ni siquiera eventos, ni talleres, nada. Entonces, yo ya había dado un depósito para ese lugar y después de que puse el depósito, Helen dijo, esto no va a funcionar. Y yo le dije, ¿tú eres psíquica o qué? Bueno, no, de hecho no se lo dije, pero lo pensé. ¿Y que tú eres psíquica o qué? Y esta fue una de las pocas veces que Bill se involucró y Bill la interrumpió y dijo, déjalo solo, va a estar bien, porque yo ya había dado el depósito. Y para cambiarlo y volver a buscar otra propiedad, y la propiedad estaba súper perfecta para lo que yo quería hacer. Entonces me dijeron, bueno, puedes aplicar para una varianza o una variante, es algo, un término de legal. Entonces yo tenía que mandarle un papel escrito a todas las personas del barrio a ver si ellos estaban ok con eso. Y fue en julio, se hizo una audiencia en la noche y el lugar donde se estaba haciendo la audiencia, el aire acondicionado no estaba trabajando y estaba súper caliente. Y yo era la 11ª persona en la organización de ese día. Y eso significa que yo no iba a poder hablar nada hasta las 11 de la noche y las personas ya estaban mamadas. Y para hacer la historia corta, pues perdí. De 5 en contra de 4 votos. Y bueno, se decidió que yo no iba a poder hacer nada. Entonces Helen tenía razón. Se suponía que no iba a poder hacer las cosas ahí. Pero bueno, a la final sí hice cosas, pero simplemente lo mantenía en muy bajo perfil.
Tú podías hacer un aviso de uno por uno que solamente decía el nombre del lugar y se llama High Rocks Place. Y nada más, no podías poner ningún otro aviso. Entonces hacíamos las cosas muy calladamente y hacía que se viese como una fiesta o algo así, pero nunca en la escala que yo quería, sin ningún mercadeo con la comunidad local. Pero continué trabajando con Ken muchísimo, no solamente ahí, sino en Wine House en Nueva York y bueno, otros lugares. Yo iba a visitarlo y él venía a mis lugares. Y es interesante porque ambos nos mudamos al mismo tiempo. Nosotros nos mudamos de Westchester, del condado de Westchester, a donde yo estoy ahora, en la parte oeste del río Hudson. Él fue a Roscoe y yo aún quería seguir teniendo un lugar para hacer retiros y compré un pequeño hotel y luego no funcionó tampoco. Era muy difícil pagar por todos los gastos de un lugar así y nunca pude hacer talleres ahí de la manera que yo quería, pero bueno, de todas maneras, que él siempre estaba cerca y yo podía llegar a Roscoe donde él estaba sin mucho problema. Así que bueno, esa es suficiente con la historia de introducción. Gracias por eso, dice Jack. Yo había escuchado alguna de estas historias, pero otras no las había escuchado, así que sé que las personas que están escuchando puedan que las hayan escuchado, pues ya pueda que no hayan escuchado ninguna, así que aprecio mucho que estés hablando de los orígenes y tiene mucho sentido de que con tus antecedentes que no hubieses experimentado ninguna resistencia en contra del curso, pero es muy interesante cómo estabas recibiendo la guía de Helen en esos momentos y muchas veces ni siquiera guía, sino instrucciones, tienes que hacer esto, lo cual es muy interesante de que cuando tú seguías esa guía veías que funcionaba completamente y luego cuando no, entonces veías lo que pasaba. Sí, puedo añadir, dice John, que la mayoría de la relación con Helen era por teléfono, aunque él sí la vi muchas veces en persona, pero había otras personas con las que ella estaba hablando, los voy a mencionar. Una era un hombre que se llamaba Joe Janes. Él estaba comenzando a ser un pastor. En el Carolina del Norte hay una organización que se llama la Organización de Joe Janes. Y luego él murió hace mucho tiempo. Y luego estaba Tara Singh. Y Tara Singh llamaba muchísimo. Eso es todo lo que voy a decir. Bueno, sí, se volvió, Ken decía que era como demasiado. Se volvió una gran interrupción para Helen. Sí, bueno, eso es entendible, dice Jack. Yo quería regresar a lo que hablé en la oración. Para nosotros que estamos escuchando, que venimos a estos eventos, yo soy uno de ellos y lo he sido por mucho tiempo desde que me convertí en un estudiante del curso, por así decirlo. Y escuchamos esta oración del capítulo 2. Estoy aquí solamente para ser verdaderamente útil. Y antes de que yo viniera a estos eventos, yo escribí esa notica, la tenía en todas las partes de mi casa porque es una de esas oraciones que son tan bellas. Y desde mi perspectiva se trata acerca de no tratar de tus extraer la verdad de una situación, sino tú permitirte escuchar y ser realmente útil en una situación, es permitir que las cosas se revelen y eso también va con el tema de abril de la fundación de eso. Entonces, para mí, yo me siento muy curioso desde tu perspectiva, con tu experiencia después de estos años de enseñar, de practicar, de vivir con esto, cuando tú escuchas estoy aquí solamente para ser verdaderamente útil. ¿Qué significan estas palabras para ti ahora y cómo el entendimiento ha cambiado? Pero no en cómo lo enseñas en tus clases, como tú y yo siempre hablamos, en tus clases de martes o jueves para tu comunidad, pero qué significa
en un martes, en un lunes en la tarde? ¿Qué significa cuando lo estás enseñando en el sentido ordinario, como el curso nos enseña, no en el sentido formal? ¿Eso tiene sentido? Sí, dice John. ¿Para qué estamos aquí? El poder, la fama, el placer físico, para eso es para lo que estamos aquí. Vamos a hacer mucho dinero y hacer un nombre para nosotros mismos. No, estamos aquí para ser verdaderamente útiles, para abrir estas puertas a la verdad más profunda de nosotros mismos y para cualquier persona con la cual entremos en contacto. ¿Para qué vino Jesús aquí? Nosotros de hecho, tenemos el mismo trabajo. A largo plazo, si entiendes el curso en su nivel profundo, todos estamos en esa dirección de la mente crística. Y si todos estamos en dirección a la mente crística, entonces deberíamos hacer lo que Jesús hubiese hecho y amarnos los unos a los otros. Y el curso realmente nos ayuda muchísimo con esto. Esta mañana estaba leyendo acerca de los resentimientos. Y para tú poder ser útil, tienes que limpiar tu propio sistema psíquico. No puedes estar encontrando problemas en el mundo y declararle guerra al mundo o alguna en contra de otra persona. Eso es ridículo. Estamos aquí para, para despertar y recordar lo que realmente somos. Y tú eres el hijo de Dios, tú eres la hija de Dios. Y cualquiera de esos términos que tú quieras. Y eso también es la única manera en la que vas a ser feliz. Porque la otra alternativa es que seas egoísta o egoísta, ¿sí? Y eso no te va a hacer muy feliz. Va a haber algo dentro de ti, en una parte inconsciente, una parte interna de tu ser que va a saber, ah, realmente no estás haciendo lo que viniste aquí a hacer. Pensabas que necesitabas un carro más grande, no necesitas lo que sea que tú quieras o lo que pienses que es un objetivo en tu vida. Es muy simple. Solamente estamos aquí para ayudarnos y amarnos los unos a los otros, pero para realmente despertar y a veces en situaciones difíciles, especialmente hacer eso en situaciones difíciles, donde tenemos un problema con un niño o con una empleada o con alguien que realmente necesita nuestra atención y encima de la atención que nos tenemos que tener con nosotros mismos, mantenernos a nosotros mismos sanos y activos, etcétera. Podemos participar mucho de esa manera si quiero ser útil, puedo empezar con estar bien de salud para poder ser útil. Y mirar a todas las personas, incluyendo aquellos con los que pensamos que tenemos un problema, y decir, ¿cómo puedo ser amoroso con esta persona? ¿Qué puedo hacer para poder aliviar esa carga? Alguien que tiene rabia o alguien que está atacando, ¿cómo puedo ser amoroso? La parte central del curso, como lo es con muchas otras tradiciones, es el perdón. Y es un soltar de que pensamos que hay un problema, porque no hay ningún problema. Tú pueda que pienses que alguien te ha hecho algo, que te ha insultado o no te dio el reconocimiento correcto y tú tienes un resentimiento acerca de eso, un resentimiento y eso te hace infeliz. Va a tomar un salto para que tú te des cuenta, lo que tienes que hacer es perdonar el resentimiento que tú tienes. Tú tienes que ver, este es mi hermano, esta es mi hermana, y mi trabajo es amarlos, no es hacer que la situación se ponga peor, no es antagonizarlos o ir tras ellos. Es tan fácil. Hay este pasaje en la Biblia
que me hace pensar acerca de lo que está pasando ahora políticamente, sin hablar de la política. Jesús dice, hazte amigo de tus adversarios rápidamente. Hazte amigo de tus adversarios rápidamente, a menos de que te manden a donde los jueces y los jueces te encuentren culpable. No, esas no son las palabras exactamente, pero sí comienza con las palabras de hazte amigo de tus adversarios rápidamente. Y hay un pasaje en el curso también acerca de eso y habla acerca del conflicto. Si tú ves conflicto que está ocurriendo en cualquier lugar, en cualquier relación en el mundo, tú no quieres eso porque eso no hace que ellos se sientan felices. Tú tampoco te sientes feliz, entonces, ¿qué puedes hacer? Es cambiar eso y muy a menudo estás viendo las cosas muy diferente que la otra persona. Entonces, lo que tiene que ocurrir es estoy dispuesto a ver las cosas de la manera que tú las ves. Estaré dispuesto a ver las cosas de la manera que las ve otra persona que es muy diferente a mí, no para que yo cambie, sino para poder entenderlos, donde ellos están, para no atacar, para poder amarlos. El curso es muy claro acerca del ataque en el capítulo 30. Dice, la rabia nunca está justificada, el ataque nunca está justificado y la palabra es nunca, nunca. Entonces, si me da rabia, entonces tengo que parar y tengo que pensar, wow, ¿de dónde vino eso? ¿Por qué eso surgió dentro de mí? Y realmente mirarlo y ver si realmente puedo soltar esto o voy a continuar cargando este resentimiento conmigo. Eso me hace a mí infeliz, hace que ellos sean infelices y eso no es lo que Dios pretende para nosotros. Nuestro primer trabajo es vernos los unos a los otros, ver el Cristo dentro de cada uno. Y eso es especialmente difícil con las personas que son muy difíciles. Pero las figuras políticas, por ejemplo, hay en el curso algo que dice, o es del maestro Eckhart, que era un místico cristiano de las edades medias. Él dice, tú buscas esa pequeña chispa, hay una pequeña chispa ahí dentro de ellos. Hay un pequeño pedacito de divinidad en cada persona y pueda que esté tan tapado y va a ser muy difícil llegar abajo, pero mira, busca por la luz, busca esa pequeña chispa. No te concentres en toda la oscuridad que está ocurriendo afuera. ¿Qué puedes hacer para que esa pequeña chispa regrese a la vida y vuelva a brillar un poco más, más brillantemente? Y eso es la verdad para todos nosotros hasta que nos convertimos en la luz. La lección de hoy es, mi voluntad es que haya luz, la lección 73. Yo, mi voluntad es que haya luz, así que mi voluntad es que haya luz. Sí, hay tantas cosas, dice Jack, que me estás recordando. Dos cosas que tengo que compartir contigo. La primera es que fue interesante para mí cuando tú dijiste que es más fácil perdonar a algunas personas que a otras. Yo tengo una lista que viene a mi mente que yo diría, ok, sí, son difíciles de perdonar, pero también hay una parte de mí que dice, de hecho, no. Nadie es más difícil que a otra persona poder perdonarlos. Una vez los ves como Cristo, nadie es más fácil o más difícil, en la misma manera en que no hay ninguna dificultad o grados de dificultad en los milagros. Es tan fácil ver a todos como Cristo porque todos son tanto el Cristo como lo es otro. Y es muy fácil reconocer eso cuando puedes ver el Cristo, cuando estamos tratando de verlos como el Cristo. Ahí estamos viendo toda la diferenciación. Pero la otra parte que quería mencionar, que creo que es algo
que he notado y quería preguntarte a ti, ¿cómo te sientes en tu tiempo de trabajar con estudiantes y maestros estudiantes? Algo que yo experimenté de hecho esto con mi papá anoche. Estaba leyendo el libro de Alan Ishak que se llama El místico en el callejón. Si alguien está familiarizado con el libro solamente está en inglés. Cleese, un personaje del libro, está hablando de cómo ver la realidad del mundo. No está hablando del curso, pero el libro está basado en el curso, es un libro de ficción. Y tuve este momento de instante santo en donde él me estaba ayudando en el viaje, en donde recordé ese músculo espiritual y recordé, sí, verdad, todas las lecciones del curso, todo lo que el curso está diciendo, no son afirmaciones conceptuales, y sé que para muchos de nosotros es fácil verlo de esa manera, y porque nos olvidamos de que muchos textos espirituales se presentan de esa manera al mundo con M minúscula, pero no es así. Estos son hechos directos de lo que es la realidad y se nos olvida esto fácilmente. Y cuando tú estabas hablando de esto, es como que sí, la rabia nunca está justificada, el ataque nunca está justificado, es un hecho de la realidad. Si tú estuvieses observando la realidad como el Cristo, como nuestra verdadera identidad, tú dirías, claro, el ataque nunca está justificado, y te reirías porque estás diciendo eso. Así que aprecio muchísimo que tú estés citando esas partes del curso, porque una vez no tienes que verlo totalmente, pero solamente tener esa chispa, así sea que lo veas en un hermano o una hermana, o como sea que tú llegues en esa luz, entonces se abre todo. Y maestros como tú que permiten que eso salga un poco. Así que, ¿cuál es tu perspectiva acerca de eso cuando le estás enseñando a los estudiantes? Bueno, lo principal, dice John, es que tú eres el uno, el que necesita cambiar. Tú eres el que tiene que ver esto de una manera diferente. No te preocupes acerca de ellos, porque si tú los puedes ver de una manera diferente, entonces eso les ofrece a ellos un espacio. Tú no puedes arreglar a otra persona, lo único que puedes hacer es ser un ejemplo, tú puedes compartir lo que es la verdad, pero luego tienes que demostrar ese regalo dentro de ti mismo y ser la verdad. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él no atacaba a nadie, no le daba rabia con nadie. Todo el cuento acerca de Judas y el curso de milagros, él dice, Judas era mi hermano y es tan parte de la afiliación como lo eres tú. Yo nunca lo hubiese podido culpar o atacar. Y eso es un pedacito de la cristiandad en donde se equivocaron un poco, ¿verdad? No que él no lo haya traicionado, pero Judas fue muy importante porque si él no hubiese hecho esto, nunca hubiésemos tenido la crucifixión y luego la resurrección y luego la Pascua. Todo encaja como parte del plan de Dios para la salvación, perdón. Y Jesús no lo veía de esa manera, esa es la parte importante, que la manera en la que el ego lidia con un ataque es, tú me pegaste, te voy a pegar, con toda la seguridad, va a regresar a ti. Tomar ofensa es dar ofensa, eso es algo muy importante. Dar ofensa es recibir ofensa, es dar ofensa. Y la palabra ofensa en inglés significa que te lleva por la borda, te tira por la borda, te empuja por la borda. Y si yo me ofendo, soy yo el que tengo el problema, sin importar lo que tú hayas hecho. Yo fui el que me ofendí por eso. Entonces estoy atascado con esa actitud. Lo que se necesita es ayuda en sanar eso dentro de mí mismo y en mi hermano. Pero eso solamente lo puedo hacer demostrando la sanación dentro de mí. No puedo arreglar a mi hermano, no puedo arreglar su mente. Solamente puedo sugerir, solamente puedo demostrar lo que el comportamiento correcto es, y ellos tienen que hacer su decisión por sí solos si lo van a hacer para ellos mismos o no.
Pensé acerca de esta línea ayer. ¿Quién es el tú con T mayúscula que está a cargo de ti con T minúscula? ¿Quién es el tú que está a cargo de ti? Y en los términos del curso es el Espíritu Santo, porque no hay una diferencia entre tú y el Espíritu Santo. Tú eres parte del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es parte de ti. El Espíritu Santo le hace un prefacio a Jesús o está antes de Jesús en términos de la línea del tiempo. En la Biblia, después del bautizo de Jesús en el valle de Jordania, dice, después de eso, él fue llevado por el Espíritu al desierto para una época de prueba. Él fue llevado por el Espíritu. El Espíritu Santo es la voz por Dios, que Dios, a través del cual Dios está proveyendo guía. Entonces, él iba a ir a un tiempo de prueba, pero es tu mentalidad recta también. Y tenemos la mente recta, a la izquierda, a la derecha, pero y sabemos cuando estamos en nuestra mentalidad recta. Y si tú realmente eres honesto, sabes cuando estás en tu mente errada. No me gusta cómo se siente esto, no me gusta esta rabia, no me gusta este pensamiento de ataque, no me gusta esto que estoy sintiendo, no me gusta este resentimiento. ¿Qué tal si puedo identificarlo? Si lo puedo ver, puedo cambiarlo. Pero no puedo cambiarlo si me estoy arrastrando en eso, si lo estoy patinando en mi mente, si le estoy contando a otras personas al respecto. Y ocurre mucho con las opiniones, con el chisme. Tienes un grupo de personas que están sentados alrededor en la Navidad hace un par de años y estaban ocurriendo, había mucho chisme acerca de una persona. Bueno, era presidente de Estados Unidos. No iba a decir, pero es el presidente, era el presidente de Estados Unidos. Y muchas cosas estaban diciendo y yo no estaba diciendo nada. Entonces ya me comenzaron a llamar el silencioso. ¿No tienes nada que decir? No, no tengo nada que decir. No quiero entrar en esta cosa de ataque y defensa. Déjalo quieto. Yo sé que es muy fácil, pero es muy difícil a la vez. Y no quiere decir que no hagamos cosas para que cambie, pero no hacemos lo que hacemos. mm, Tratamos de que las personas se vuelvan más conscientes acerca de lo que están haciendo, al nosotros volvernos más conscientes de nuestros juicios y de lo que estamos percibiendo. ¿Cuáles son tus juicios? Los que estás tirando sobre el mundo y te están manteniendo ciego, porque realmente no podemos ver. Y de nuevo, no significa que no cambies las cosas. Si algo está equivocado, que no vayas a hacer algo para corregirlo, pero no atacas, no atacas. Eso es una línea muy fina, no ataques. Ciertamente sabes que no atacarías físicamente, ¿sí? Entonces, bueno, ahora, ¿cómo no puedes atacar mentalmente? Esa es una difícil. No significa que las cosas no deban cambiar, pero sigue siendo difícil. Sí, qué hermoso, dice Jack. Sabes, yo realmente aprecio lo que tú has estado compartiendo y como estudiante del curso, el curso siempre es relevante, va a ser relevante para siempre, es relevante en cada momento, pero simplemente aprecio tú cómo estás conectando lo que parece estar sucediendo, al menos en nuestro mundo del sueño. No lo puedes ignorar, dice John. Ujú. Yo estoy ahí contigo, dice Jack, y realmente lo aprecio. Y para mí, al menos, es una manera de estar presente y no, am, ¿cómo se dice? Como apartar de un manotazo a las personas en tu vida que no hacen el curso.
Para mí eso no es ser verdaderamente útil, eso es una manera de ataque, de simplemente apartar las cosas con un manotazo. Sí, y de algunas maneras yo he hablado contigo acerca de esto antes. Yo leí el libro de Ken Wapnick que se dice, que se llama El amor no condena, y esa fue una de las cosas que me traje después de leerlo. Esta idea de que Dios no creó este mundo, pero no va a condenarlo simplemente por el hecho de que no lo creó. Simplemente lo va a usar, y el curso nos dice esto también, va a usar todo lo que pueda para el propósito de la ahora. Voy a utilizar lo que sea las personas en nuestra vida, lo que están atravesando, cada que cada cosa que ellos nos traen es una oportunidad para nosotros ser verdaderamente útiles. Pero a la mano de la mano de eso, quiero preguntarte la diferencia entre ser verdaderamente útil y ayudar en el sentido del ego. Como, por ejemplo, porque el ego diría, por ejemplo, las personas que se identifican mucho con ayudar, el ego quiere arreglar, mejorar para mantenerse a sí mismo intacto. Entonces, ¿cómo distingues entre ser verdaderamente útil y la versión del ego de ayudar, especialmente cuando estas personas o estas dos cosas parecen ser similares? Y me imagino que se trata acerca de escuchar al Espíritu Santo y su guía, pero quisiera escuchar tu perspectiva. Creo que lo acabas de decir, dice John, la lección que dice, permite que todas las cosas sean exactamente como son, permite que las cosas sean exactamente como son. Si son útiles, van a ayudar, ok. El ego puede hacer cosas bien también. No es como que todo sea malo, no es lo que tú eres, no es verdad, es una ilusión, pero a la vez puede hacer dinero, puede hacer cosas buenas para otras personas, y mejor eso que ir en la otra dirección. Pero lo que tú estás diciendo es que estamos trabajando aún dentro de la ilusión un poco de que esa utilidad no está hiriendo a nada. De hecho, es útil, desde lo que estás compartiendo. Dice Jack, bueno, sí, reconozco que estoy hablando de experiencia personal, pero hay este aspecto en donde tú puedes ir al extremo y no cuidarte a ti mismo en términos de algunas maneras, o en la misma manera en que un aspirante espiritual diría, no me va a importar el cuerpo y voy a hacer de mi cuerpo un obstáculo para mi aspiración espiritual porque estás negando el cuerpo. Una persona que quiere ser útil puede negar su cuerpo inconscientemente, y eso es como este martirio, eh, el cual el curso nos dice que de eso no se trata. Tienes que cuidarte a ti mismo, y eso es como lo que estoy pensando. Nosotros estamos incluidos en ser verdaderamente útiles, no solamente las personas alrededor de nosotros, sino para nosotros mismos, en la medida que sigamos siendo nosotros mismos. Dice John, sí, exactamente. Permite que todas las cosas sean lo que son. No creo que eso necesite mucho trabajo. Sí, creo que es más tiempo en la quietud, tal vez, dice Jack, lo que se necesita. Bueno, más adelante en la oración dice, sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar, perdón. Y me recuerdo la primera vez que lo leí, incluso ahora cuando lo leo, se siente como que lo lleva un paso más allá. A veces siento que eso ni siquiera es lo que yo necesito escuchar o leer, solamente necesito la primera parte. Pero ¿cómo tú experimentas esa frase particular, esa parte de la oración en tu propia vida?
Dice John, eso es solamente una afirmación, un recuerdo de lo que realmente soy en la verdad y de que yo ya he sido sanado ciertamente y de que experimento mi sanación y aprecio mi sanación y sé que estoy siendo sanado a través de este proceso solamente al estar en mi mente correcta. Gracias a Dios. Gracias a Dios que podemos estar en nuestra mentalidad correcta y más y más. La manera en la que el curso funciona a través de de la revelación y de tener atisbos y experiencias de, ajá, el capítulo uno, la sección 2 habla acerca del tiempo de la revelación, es la revelación, lo que viene y es genial. Pero entonces ahora tienes que avanzar más dentro de la revelación. Ah, tendrías que ser más amoroso con esta persona acerca de X cosa. Necesito ser más paciente acerca de esto con esta persona con la cual a menudo no soy muy paciente. Y eso es todo. Cuando la verdad, le llega la hora de la verdad. Tengo que practicarlo. Las lecciones son lecciones en el curso, pero los podríamos llamar ejercicios. Entre más pueda incorporar este pensamiento recto en mi vida, entonces voy a recibir progresivamente más resultados de los cuales realmente quiero recibir en mi vida. Y simplemente hace que todo sea más verdad y real. Solamente puede ser real. Voy a hacer lo que se me está pidiendo que haga. Y se trata acerca de despertar y apreciar estar despierto. Ah. Entonces, dice Jack, tú probablemente has hablado acerca de tu enfoque el día de hoy, acerca de la práctica del curso, y estaba leyendo alguno de los correos que tú envías, porque yo estoy en tu lista de correos, y quería parafrasear algo que tú compartiste en caso de que quieras comentar al respecto, y luego tengo otra pregunta después de eso. Pero tú hablas acerca y ya has compartido un poco acerca de esto, pero quería darte una oportunidad para expandir sobre esto en caso de que quieras, porque es un mensaje genial acerca de que el, la dicha más grande está en compartir. El amor siempre es la respuesta. Si tú quieres sentirte rico en espíritu, da tu amor. Cualquier persona puede hacer esto. Entre más amas o entre más amor das, más rico te sientes y el amor regresa naturalmente. La paz es el recuerdo de la eternidad y la eternidad es nuestro hogar natural. Ese fue un correo que mandaste hace 2 semanas. Sí, lo reconozco. ¿Quieres que comente acerca de eso? Ok. ¿Qué estabas pensando, John? ¿Qué estabas sintiendo? ¿Cuál era tu enfoque? Siento que es tan verdadero y creo que en ese mismo párrafo, sin importar quién somos, sin importar en dónde estoy, olvídate acerca de la riqueza o cualquier cosa así. Si yo aún puedo dar amor, sin importar lo que sea, el curso es muy claro acerca de que eso va a regresar. Dice muy temprano en el curso, la ley más básica del universo, Dios mío, la ley más básica que existe en el universo es la ley de causa y efecto, o en los términos del oriente, el karma. Si yo doy el amor va a regresar y no solamente va a regresar, sino en los evangelios dice que se va a multiplicar a más abundancia, porque tú eres capaz de hacer eso y va a regresar. Entonces, tú tal vez sepas de este estudio que se hizo en la Universidad de Harvard hace mucho tiempo, pero lo siguen haciendo.
Lo han estado haciendo por 40, 50 años, una generación tras otra generación. Y no sé por qué lo siguen haciendo porque ya tienen la respuesta, pero lo que encontraron es que las personas más felices en el mundo son las personas que están disfrutando el dar y tomar de relaciones amorosas. Es así de simple. No es cuántas cosas materiales tienes, no es nada de eso. Es que estés en una relación y todos estamos en una relación. Si no es un ser humano, es tu mascota, la naturaleza, la música, esas son relaciones con el universo. La relación que tenemos con el Espíritu Santo y Dios, pero después de que nos abrimos a esa clase de cosas, no cerrarnos al mismo tiempo, es tan obvio de que a medida que doy mi amor, va a inundarme de regreso. Y si no ocurre inmediatamente, de la persona que tú lo estás esperando, no importa, va a venir de otra parte y no lo haces para recibir amor, lo haces porque es natural, porque se siente bien. No te sientes bien cuando tienes rabia, no puedes tener rabia y sentirte bien a la vez. Si tienes pensamientos de ataque, no te vas a sentir bien, eso simplemente no funciona. Sí, a medida que estás diciendo eso, estaba pensando que lo haces porque, obvio. Sí, dice John, lo haces porque, obvio. A veces, dice Jack, me gusta como resumir las cosas a cómo se lo explicarías a un niño de 5 años, porque a veces esa es la mejor manera de entenderlo, pero cuando tienes 5, 6 años, si otro niño de esa misma edad te lo explica, tú simplemente vas a hacer lo que ellos están diciendo porque lo entiendes. Sí, es simple. Es simple. El curso dice, este es un curso muy simple, lo dice en el comienzo, pero el ego lo hace tan complejo, tan complejo. Y realmente hay personas malas en este mundo. Bueno, no, hay personas que hacen cosas malas, entre comillas, que hieren a otras personas y cosas así. Pero es interesante. Yo enseñé en la prisión por 5 años, en la prisión Sing Sing y en esta otra prisión que era para mujeres, la prisión de máxima seguridad. Y en un trabajo genial. Y yo conocí a muchas personas muy lindas que se metieron en problemas muy, muy grandes y hicieron decisiones muy, muy equivocadas. Y yo no conocía sus crímenes. Los estudiantes me podían contar si ellos, si ellos quisieran, pero nosotros los maestros no podíamos preguntar cuáles eran los crímenes. Era decisión de ellos si te contaban o no. Y como dije, conocí a personas muy increíbles y a veces me daba cuenta de los crímenes después y yo decía, no, ellos hicieron eso, no, no tenía ningún sentido, pero ocurrió, obviamente algo ocurrió ahí, la persona, sus vidas los llevó por ese camino, a esa experiencia. La mejor estudiante que yo tuve, a propósito, fue una mujer. Yo solamente califiqué algo como A más, que es excelente, más que excelente. Solamente he dado esa nota una vez en mi vida y ella la recibió. Esta mujer se había leído todos los libros en la bibliografía, en la parte de atrás del libro, cualquier libro que ella podía agarrar a través del el sistema de libros de la Biblioteca de Estados Unidos, ella lo había leído. Y un día yo estaba saliendo de la prisión con otro maestro y ellos están revisando nuestros maletines a ver si estamos llevando algo o algo así. Y le dije, tú conoces a Linda, ¿verdad? Como estudiante. Y él dijo, sí. Y yo dije, wow, ella es increíble, ¿no te parece? Y el otro maestro dijo, wow, sí, sí, pero ¿sabes cuál es su crimen? Ella mató a su hija. Y yo dije, no, sí, había sido depresión post embarazo y ella había ahogado a su hija en el agua. La ahogó en la tina.
tienes que mirar más allá de ese momento de demencia, de lo que estaba ocurriendo en su vida. Tienes que hacerlo con todos. Y de alguna manera ella sabía que era culpable, pero en alguna otra parte de su mente, ella pudo superar eso en el sentido de que ella negaba su crimen y de que ella no negaba su crimen, pero sabía que ella no era una asesina tampoco. Ah. Y todas las personas son merecedoras del mismo amor. Muchas veces las personas que han sido más abusadas o que son más abusivas son los que necesitan más ayuda porque no saben ninguna otra forma que lanzar muchísimos ataques en contra del mundo. Bueno, esto ha sido tan increíble, John. Solamente tengo dos preguntas más. La primera de estas es algo que siempre nos gusta finalizar con esto y es ¿con qué quieres dejar a los estudiantes y maestros que están escuchando aquí? Si tuvieses una cosa que quisieras compartir, eh, o para una persona que está buscando guía a medida que están practicando el curso, ¿con qué te gustaría dejarnos? Bueno, creo que lo principal, dice John, es que funciona, realmente funciona. Es transformador, te da otra manera de ver las cosas, te da otra manera de ser, cambia tu mundo entero para algo mejor, no lo puedes evitar de cierta manera. Y también voy a añadir que en los últimos años yo también he estado leyendo un curso en amor y lo estoy encontrando como algo muy útil. Es un buen libro a la par del curso de milagros y hay otras cosas como estos libros también. No queremos ser tan exclusivos y a veces eso ocurre con, con las religiones y el curso no es una religión, no hay una jerarquía. No hay un padre o rituales o servicios, nada así, es un documento místico, es lo que es. Y ahora estoy trabajando en un libro, de hecho, el curso de milagros, como ustedes saben, dice, este es un camino dentro del camino universal, dentro del currículum universal. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el currículum universal? Si esta es una forma, entonces hay muchas otras formas en el currículum universal. Y yendo atrás en la historia, ayer estaba trabajando en una sección en donde tú puedes ver cómo el curso de milagros se encuentra en los Upanishads, puedes encontrar el curso en el misticismo cristiano, puedes ver que no es nuevo en ese sentido, las ideas siempre han estado ahí. Pero lo que el curso hace, una vez yo le pregunté a Ken Wapnick, ¿por qué crees que el curso de milagros lo recibimos ahora? ¿Por qué vino a nosotros a otro, porque lo recibimos ahora en la última etapa del siglo XXI? Y él dijo, no lo sé, pero hay una razón clara y es que no hubiese podido llegar sino hasta después de Freud, porque ahí ya tuvimos una psicología mucho más profunda para poder entender esta mente colectiva que tenemos y cómo funciona y cómo funciona la represión y la negación y cómo escondemos todas estas cosas que no, necesitan ser vistas y eso se entendió de una manera que nunca se había entendido antes y no hay un accidente. No es un accidente que el curso de milagros se le dio a Helen Schucman. Ella era una intelectual, PhD, que entendía la profundidad de la psicología a su máximo nivel. Y quiero decir dos cosas más acerca de Helen. Una de las cosas que es muy interesante acerca de Helen es que como ella nunca se prestó a ser el centro de atención en relación al curso. Ella nunca apareció en público, nunca dio charlas. Ella hizo lo que se le pidió que hiciera. Cuando la primera conferencia se hizo acerca del curso, esto fue en una plaza en Nueva York, en mayo del 78,
Y Bill estaba ahí, Ken estaba ahí, Judy Scott Whitson estaba ahí, yo estaba ahí, Jerry Jampolsky estaba ahí y otras personas estaban ahí. Pero Helen no estaba. Y estamos hablando acerca de una plaza que estaba a 30 cuadras de su casa y ella no estaba ahí. Ella no quería que las personas vinieran y le dijeran, ay, tu curso es tan hermoso y esta cosa y te puedo dar un abrazo. Eso no hubiese funcionado con Helen. Y puedo añadir de que después de que terminó, ella estaba muy interesada en cómo les fue, que cómo fue el recibimiento, esa clase de preguntas. Helen hizo lo que se le pidió que hiciera y eso es algo muy importante. Ella una vez le preguntó a Jesús, ¿por qué yo? Y Jesús le dijo, porque yo sabía que tú lo ibas a hacer. Yo sabía que tú lo ibas a hacer. Entonces, realmente es cierto para todos nosotros. Tú tienes que hacerlo. Tienes que aplicar los principios en tu propia vida si quieres comenzar a pensar de esta manera de pensar con la mente de Cristo, siguiendo la guía del Espíritu Santo, y todo va a cambiar para tu vida y la vida de los demás, la vida de los demás que llegues a tocar. Y eso es lo único que hay. Hermoso. Muchas gracias por compartir eso, dice Jack. Típicamente, la pregunta final es cómo las personas se pueden conectar, mantenerse conectados contigo. No quiero que te tengas que promover a ti mismo, entonces les voy a contar a todas las personas que existe la revista Miracles Magazine. Ahí pueden ver todo lo que está ocurriendo con John. Y también, si puedo añadir, John, hay un retiro que tú eh, vas a estar haciendo con Vicky Poppy en el fin de semana del Día del Trabajo. Sí, dice John, realmente va a ser un tiempo de compartir, no solamente un montón de charlas por las personas, vamos a estar cantando, vamos a hacer ejercicios de respiración, bailando, vamos a hacer cantos juntos, vamos a comer juntos. Es un lugar a las afueras, al aire libre, así que simplemente, bueno, COVID ya aquí se acabó hace mucho tiempo para la mayoría de personas y ya es hora de que nos podamos ver los unos a los otros a los ojos. Y eso va a ser en Stony Point, en Nueva York. Sí, es 30 minutos del puente de George Washington. Genial. Muchísimas gracias, John. Nos sentimos tan agradecidos. Nos vemos en el instante santo. Ese es un muy buen momento, dice John. Nos vamos a tener un buen tiempo en el instante santo. Cuídate mucho, John. Gracias. Dos voces que se alzan juntas hacen un llamamiento al corazón de todos para que se hagan de un solo latir. Y en ese latir se proclama la unidad del amor y se le da la bienvenida. La misión de la Fundación para la Paz Interior es publicar, distribuir y discutir las enseñanzas de un curso de milagros. Nuestra serie de Conversemos en Curso forma parte de nuestro compromiso de fomentar el diálogo significativo, profundizar la comprensión y extender el amor a través del compartir. Estos seminarios y muchos otros recursos son posibles gracias a generosas donaciones. Si te sientes inspirado a apoyar nuestra misión, considera contribuir. www.asim.org/donate, que es donar en inglés. Gracias.